מודה אני כל בוקר על כוחי, על אבי ועל אמי, מודה אני על גשם שנתת בשדות. Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos vamos a compartir primer libro de Samuel. מנוחה מודה אני על שפע וברכה, על המשפחה כל כולי רק בזכותך. דע לך שמודה אני לך. אצעק לך אדיר שמך, אליך אקרא לך חייך. Primer libro de Samuel, capítulo 18. En el último capítulo que vimos del libro de Samuel, David le había matado a este terrible hombre de Goliat, este gigante que era de la raza de los gigantes. Y podíamos ver que lo único que David tenía en aquel entonces para enfrentarse a este ser era celo de Dios. Porque ¿qué estaba haciendo este hombre terrible? Estaba menospreciando al Elohim de Israel. Hay que recordar que estos seres desde la antigüedad tenían un plan y tenían un propósito: destruir la descendencia del pueblo escogido de Dios, impedir que la simiente prometida llegue al mundo, ¿no? Ese es su objetivo. Entonces su plan era corromper la raza humana, corromper la creación de Dios. Y por eso ellos se casaban con las mujeres y engendraban hijos, y de esos hijos salían estos gigantes que ya menciona la Biblia. Y durante el diluvio, el propósito del diluvio era exterminar con toda esta raza. Pero hay por ahí rumores de que se habían escapado algunos, o inclusive de que todavía sus espíritus podían aparecer y formar nuevamente seres de esa naturaleza. Por eso es que cuando los israelitas van a investigar la tierra de Canaán, por medio de los espías que Moisés envió, ellos ven a estos gigantes, ellos los encuentran y tienen terror, porque por la historia que sabían acerca de ellos, estos gigantes hasta devoraban a los hombres, eran terribles. Entonces, entre los filisteos todavía existía un pueblo, una raza de este tipo de personas. Y los filisteos los usaban a ellos para atacar a sus enemigos. Entonces ellos tuvieron la brillante idea de usar a uno de estos fenómenos para someter a los israelitas. Y en aquella oportunidad nadie se atrevió a enfrentarse a este demonio, hasta que apareció David, un chico pastor. Solamente con una onda se enfrentó a él. ¿De dónde sacó él esa fe? ¿De dónde sacó esa confianza? Hemos visto en el capítulo anterior que eso todo lo sacó de la Torá, de la Escritura, de la esperanza que se le daba al pueblo de Dios en situaciones difíciles. Y eso es lo que él tenía. Él sabía, yo estoy peleando la batalla de Dios, la batalla de Elohim, por eso todo me va a salir bien. Así nada más. Bueno, ¿qué ocurrió entonces? El versículo 1, empezando el capítulo 18. Dice: y aconteció que cuando él acabó de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y le amó Jonatán como a sí mismo. Ahora, ¿qué es lo que Jonatán ve en David después de ver tremenda hazaña, después de ver tremenda manifestación de fe? ¿Qué es lo que ve en David? Recuerden que cuando David llega ya empezaba, por medio de su canto, de sus canciones, de sus poemas, calmar al rey de los espíritus demoníacos. Eso ya era algo sorprendente. Los salmos que él cantaba eran todos provenientes de la Escritura, mensajes de Dios, y eso le traía tranquilidad al rey. Pero hasta ahí estaba todo bien. Si es un niño que canta bien, calma,
Pero ahora, ¿qué es lo que ha visto Jonatán? Ese niño no solamente canta, ni se expresa, ni ¿cómo se puede decir? Ni dice, oh Señor, cuánto te alabo, oh Señor, cuánto te adoro, como nosotros solemos ver, ¿no? Que la gente se expresa así, ¿no? Oh, mi gran rey, mi amado Señor, mi Elohim, pero no hay manifestación en su vida a la hora de la verdad. A la hora en que hay que enfrentar el peligro en el nombre de ese Dios a que está exaltando, corren todos como gallina. ¿Y qué pasó con ese Dios que exaltaba, que decía, con Él tengo confianza, con Él tengo fe? ¿Qué pasó? Tengo miedo. Se escapa. ¿Están entendiendo, no? Esto Jonatán hace mucho que no había visto en nadie. Recuerden de Jonatán. ¿Qué recuerdan de Jonatán? ¿Qué sabemos de Jonatán? Cuando el pueblo estaba temblando, teniendo miedo, él decidió con su secretario de armas, vamos a pelear contra los filisteos. Si el Señor está con nosotros, no importa la cantidad, Él nos va a entregar en nuestras manos. Y se fue él y empezó a pelear ahí con los filisteos, y Dios hizo tremenda manifestación. Derrotaron a los filisteos por la fe que tuvo Jonatán en aquel entonces. Entonces Jonatán era una persona que realmente estaba conectado con Dios. ¿Será lo que hijo de Saúl? Medio se duda, ¿no? Realmente él hubiera sido un excelente rey, un excelente guiador también. Pero Dios tenía otros planes. Algunos se preguntan por qué él no pudo ser rey. Él en ese momento ya estaba, ¿no?, como con capacidad para ser rey. Pero ese no era el plan de Dios. Hay que entender ese punto. Y ahí también vamos a darnos cuenta que Dios mira otra cosa para ponerle a alguien en ese lugar. A pesar de que vos puedes ser una persona de fe, puedes ser una persona con todas las confianza, seguridad en Elohim, eso no quiere decir que vos vas a ser rey, ni autoridad, ni líder, ni nada. Eso no quiere decir eso. Muchas personas piensan así, ¿no? Pues yo también tengo la fe, yo también soy hombre de fe, yo quiero ser líder. Entonces, vamos a ver que ese corazón noble de Jonatán se refleja hasta en ese punto. Tiene todas las cualidades para ser rey, pero cuando él observa a David, como que el Señor le hace entender, este es mi ungido. Él mismo se da cuenta de eso. Entonces, ¿qué es lo que hizo que el corazón de Jonatán quede ligado hacia David? Ha visto toda esa expresión de fe manifestarse en obras, en acciones, en prueba de fe, prueba de valentía. Y eso es digno de unirse con una persona. Ustedes saben que la gente está acostumbrada a hacer grupos, ¿sí o no? Nosotros estamos acostumbrados a, como parece que alguien nos atrae y alguien no nos atrae, ¿sí o no? En el colegio, muchas veces los que son pandilleros, tipo groseros, a este lado yo estirado, ¿no? Eso que son más o yo estirado, último y te lo se sientan, ¿no? Y aparte de eso, que estudian más, que quieren aprender más, se juntan también. Vos que sacaste en matemática, vos que hiciste que esa tarea, y empiezan a hablar del tema. Y los otros dicen, ay, qué pesado usted con su, ya terminó ya eso. Y así se empiezan a armar los grupos, ¿no? ¿Qué creen ustedes? En la vida espiritual ocurre lo mismo. Parece que ese que es medio carnal, medio le gusta la cosa del mundo, se va a la iglesia pero le gusta el mundo, andar un poco en onda así fuera de la palabra, se estiran unos a otros, ¿no? ¿Sí o no? Y empiezan a ser buenos amigos, buenas amigas, hablando de cosas que no tienen nada que ver con la palabra. Si de repente aparece ahí en el medio alguien, ¿y qué te pareció la palabra que compartió ayer el pastor? Qué interesante eso. Ay, cuando se vaya ya me hablan otra vez lo que te dije la pasada. Empiezan ya a excluir. Entonces muchas personas que quieren aprender la palabra, quieren ver las cosas de Dios, no puede conectarse con cualquiera. Entonces cuando ve que alguien tiene ese mismo corazón, empiezan a juntarse. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Bueno, ¿qué creen ustedes que está ocurriendo acá? Después de mucho tiempo, Jonatán, ¿qué está encontrando? Por fin, alguien con quien pueda manifestar esta fe que un día el Señor me dio.
porque ni en mi padre, ni en los soldados, ni en nadie encuentro. Pero hay un chico ahí que me ha demostrado una tremenda fe. Entonces eso quiere decir su corazón quedó ligado. Con esto voy a poder hablar de las maravillas de Dios, de las obras de Dios, de los planes de Dios. ¡Qué bueno! Hay esperanza para Israel. No sé si me están entendiendo. Bueno, eso es lo que la Biblia aquí nos está mostrando. Bueno, dice, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Esta expresión de amar como a sí mismo significa tenía un deseo de protegerle, cuidarle. Recuerden que Jonatán ya era mayor y David era un jovencito. Entonces, ¿cómo decir? Yo voy a protegerle a este como mi hermanito. Lo voy a cuidar como mi hermanito. Imagínense, el hijo del rey Saúl, quien después va a ser el enemigo número 1 de David, le ama al grado de protegerle como su hermanito, y los hermanos de David quieren matarle. Sus propios hermanos le odian. Qué extraño este mundo, ¿no? Es como para que nos demos cuenta que muchas veces nuestra familia carnal se convierte en nuestros peores enemigos, y ese amigo que no tiene nada que ver, tal vez no es ni de mi país, ni de mi sangre, ni de mi tierra, pero tiene más aprecio hacia mí que otra persona. Muchas veces eso vamos a encontrar en esta vida. ¿Así o no así? Ese extraño me quiere más que mi propia gente, que mi propia sangre. Me defiende más, me protege más. Bueno. Y Saúl le retuvo aquel día, versículo 2, y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron un pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Nuevamente vuelve a repetir, le amaba. Ustedes saben que han llegado al colmo los blasfemos a decir que este es como una expresión de que le amaba tipo homosexualmente, ¿no? Ustedes saben que han llegado a pensar así. Por la ignorancia al leer la escritura han pensado así. Porque no pueden ver la mentalidad ni de Jonatán ni de David. Y no entienden qué es el amor que está manifestándose aquí. Hay que entender nomás la palabra amor para los hombres de fe, ¿qué significa? Para los hombres carnales, amor significa manifestaciones tal vez sexuales o eróticas, así. Pero para los hombres de fe significa servicio, ayuda, congregar, alabanza. Eso significa amor. El deseo de ayudarle, de proveerle, de reunirte para servir a Dios. Y eso es lo que encontró Jonatán en David, como explicamos al principio. Ese es el amor genuino y verdadero. Amén. Bueno, y como a sí mismo, quiere decir que él consideraba la vida de David como su propia vida. Así él considera, la vida de David es como mi propia vida. A ese grado llegaba este amor. Versículo 4, ¿no? Y Jonatán, atiendan bien acá, se quitó el manto que tenía sobre sí y lo dio a David, y otras ropas suyas, y aún su espada y su arco y su cinturón. ¿Cinturón dice ahí? Talabarte. Bueno, acá dice cinturón. Entonces, a ver, un momento. ¿Qué está haciendo Jonatán ahora? Le está entregando su vestimenta de príncipe. Así está haciendo, ¿no? Le está entregando su ropa real. Porque Jonatán usaba ropa real, porque él era el príncipe, el heredero al trono. Entonces, a tal grado llegó el entendimiento de Jonatán sobre David, que él está entendiendo, vos sos el próximo rey. Por eso le está dando, eso significa este acto, esta acción. ¿Se acuerdan cuando llega el hijo pródigo a la casa de su padre? Todo con ropas sucias, ¿no? ¿Se acuerdan, no? ¿Qué hace el padre? Sáquenle esa ropa y pónganle el mejor vestido. Ese mejor vestido representaba la autoridad del padre. También el mejor calzado, la misma cosa. Y también, ¿qué otra cosa le dijo que le pongan? Anillo. Ese era símbolo de poder. Entonces, ¿qué está haciendo el padre? Le está dando toda su autoridad a su hijo. Qué raro, ¿no? Si es un rebelde, desastre, pero
el padre está entendiendo, mi hijo ha entendido ahora el valor que tiene un padre. El valor que tiene el padre ha entendido, por eso merece ser la autoridad. Merece recibir estas cosas. Otro caso, ¿se acuerdan cuando José el soñador, ¿cómo dicen? Le revela los sueños al faraón de lo que va a ocurrir, y el faraón le pregunta, ¿y cómo puedo hacer para solucionar estos problemas? Y le dije, pon un hombre sabio y prudente que pueda quintar todas estas cosas en los tiempos de abundancia y que pueda cuidar tus productos. Entonces vas a prosperar. ¿Y qué hace el faraón? ¿Qué hombre más sabio habrá que tú mismo? Y le nombra segundo gobernador en Egipto. O sea, segundo. Él es el primer gobernador, él es el segundo. ¿Y qué hace? Le pone la capa real, le pone anillo y le hace pasear ante su pueblo. Entonces, cuando vos le vestías a alguien de los mantos reales, de los trapos vamos a decir, de las vestimentas reales, quiere decir que le está dando toda la autoridad. Le está dando la autoridad. Hay otro caso, no sé si se acuerdan de Mardoqueo. ¿Se acuerdan de Mardoqueo? Amán, el malvado, quería matar a Mardoqueo. Venía para proponerle al rey para mandarle a ahorcar. En ese lapso el rey tuvo, antes que venga Amán, un sueño donde empezó a querer leer, no podía dormir, las memorias, las crónicas. Y le leyeron que en una ocasión Mardoqueo le había salvado de la muerte ante 2 eunucos. Entonces él preguntó, ¿qué se le dio de premio a ese hombre? Nada. Entonces justo entra Amán y antes de que Amán le diga lo que pensaba decirle, le pregunta, ¿qué tengo que darle al hombre que quiero honrar? Le dice el rey a Amán. Entonces Amán dice que en su mente pensaba, ¿y a quién va a querer más honrar el rey sino a mí? Así él dice, ¿no? Entonces él planea, y este plan es lo interesante, porque cuando vos le querés honrar a alguien al grado de ponerle en la posición como si fuera igual que vos, que este hombre es igual que yo, hacer lo siguiente, dice, póngale el rey los trajes reales, dice, la vestimenta real, el anillo real, y haga que uno de sus mejores súbditos le haga recorrer por la ciudad y diga, así honrará al rey, al hombre que alabe. Así. Muy bien, le dijo el rey, así mismo quiero que haga por Mardoqueo. No, se sorprendió, no sé, terrible fue ese tema, ¿no? Así tenía que hacer. Bueno, estamos para tener referencia, ¿no? ¿De qué es lo que está ocurriendo acá? Entonces, Jonatán tanto llegó a entender el corazón de David y la acción de David que él cree, este es el futuro rey de Israel. ¿Por qué? Ni mi papá ni yo nos atrevimos a ir a enfrentar a alguien que estaba maldiciendo al pueblo de Dios. La verdad, no somos dignos de ser reyes de Israel. Él entendió así. No merecemos este lugar, porque el rey es el que protege, el que no permite que su pueblo sea ofendido. Ese es el rey. ¿Están entendiendo? Entonces, el mismo Jonatán ya entiende, el rey de Israel es David, aunque él ni siquiera sabe que David ya fue ungido por Dios, pero ya puede notar. ¿Se dan cuenta los hombres de fe cómo captan a la persona rápidamente? Pero el hombre orgulloso, el hombre carnal, no ve esas cosas. Más bien tiene envidia, más bien tiene rencor cada momento. Vamos a ver un texto de la Biblia, Proverbios 18:23. El pobre habla con ruegos, mas el rico responde durezas. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. Entonces la Biblia está explicando que cuando vos encontrás un amigo es un ser en que vos podés compartir cosas que ni con la familia compartís. Eso representa, recuerden que Yeshua nos llamó a nosotros amigos. Quiere decir que Él nos reveló cosas que mucha gente no sabe. ¿Por qué? Porque ha visto sinceridad en nuestro corazón. Vos le revelás a tu amigo estas cosas porque viste su sinceridad. Ese es el amigo. Y una de las características del amigo, el amigo se manifiesta en los momentos difíciles como verdadero amigo.
En los momentos fáciles, en los momentos donde todo está bien, parece amigo. Parece nomás. Pero en los momentos difíciles, en los momentos en la situación más difícil, ahí se manifiesta como verdadero amigo. ¿Sí? Hay muchas personas que dicen, en la iglesia yo no tengo los amigos. ¿Por qué? Porque la gente viene y, ¿cómo se puede decir? Busca un amigo, ¿no? Y nadie tiene cara de amigo, ¿no? Muchas veces. Todos son medio aburridos, cada quien piensa por su vida, cada quien está metido en su mundo. Entonces, no, ahí no puedes luego tener ningún amigo, ¿no? Entonces, si vos venís a un lugar buscando amigos, no vas a encontrar. Ahora, si vos venís a un lugar como amigo, yo soy amigo de todos ustedes. Yo quiero ser amigo. No es que quiero que ustedes sean mi amigo, yo quiero ser amigo. Entonces, ¿qué hace el amigo? Empieza a manifestarse, empieza a sincerarse, a ser sincero, a compartir, a abrirse. Entonces, él es amigo. Tal vez los demás no son sus amigos, pero él sí es amigo. Entonces, así tiene un montón de amigos. No sé si me capta. Ese es lo que ocurre muchas veces. La gente viene esperando que otro le declare su amistad. Otro manifieste su amistad. No, son todos muy duros, muy gruesos. No. Nosotros tenemos que declarar nuestra amistad. Eso es lo que la Biblia nos está haciendo entender aquí. Bueno, continuando el libro de Samuel. Versículo 5, ¿no? Y David iba a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Por tanto, Saúl lo puso sobre su gente de guerra y era acepto ante los ojos de todo el pueblo y ante los criados de Saúl. Entonces, ¿cómo se comportaba David? Prudentemente. Después, más adelante, vamos a explicar un poco qué significa esa palabra prudentemente, más detalladamente. Aconteció, versículo 6, que mientras volvían ellos, cuando David regresó de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando a recibir al rey Saúl, con tamboriles, con cantos de júbilo y con otros instrumentos musicales. Esto es una costumbre que existía en esa época. Cuando llega un rey de victoria, salir a alabarle. Las mujeres, las cantantes, las danzarinas salían y le alababan, así le clamaban, ¡viva el rey, viva el rey! Una forma de mostrar que estaban felices con él, de darle aliento. Eso se hacía en esta época. Entonces ahí llegaba el rey Saúl y le estaban cantando y danzando, pero miren lo que cantaban, versículo 7. Y cantaban las mujeres que danzaban diciendo, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. ¿Qué están queriendo cantar estas mujeres? ¿Qué es lo que están tratando de hacerle entender con su canto? ¿Ustedes creen? ¿Ustedes pillan, descubren? ¿Qué quieren hacer entender? ¿Le están menospreciando a Saúl? Pareciera que le menosprecian. Puede ser, pero recuerden que estas mujeres cantan la expresión que sienten y ven. Y esto también Dios pone en sus corazones. Mientras Saúl era rey, ellas no se sentían protegidas ni victoriosas. Eso es la verdad. Mientras Saúl era rey, Saúl cada momento, sus batallas, sus guerras, eran para su beneficio. No eran para librar al pueblo de los enemigos. Por eso nunca llegó a acabar con más de 1,000. Ellos calculan así. Tal vez sea un número simbólico. Pero cuando David pelea sus batallas, él pelea para proteger al pueblo. Entonces él no deja a los enemigos libres. Los enemigos corren de él, huyen. Entonces las mujeres que cantaban, al decir David mató a 10,000, quiere decir él es nuestro protector. Otra vez, ellas nunca pensaron que David era rey. Ellos no estaban cantando David es rey. Eso no salió de sus mentes. Solamente ellos están diciendo, nosotros desde que David pelea nuestras batallas, nos sentimos protegidas y por eso sale esta canción. Sale. Recuerden que muchas veces la canción es la expresión que vos tenés en el corazón. Al venir David nos sentimos protegidas. Cuando estaba Saúl no nos sentíamos tan protegidos. Más o menos.
Entonces, ¿quién capta esta canción? El rey Saúl. El hombre que está demasiado protegiendo su posición y su lugar, rápido capta si alguien le está queriendo usurpar, ¿no? Y es fácil que vos te dé cuenta de eso. Si vos no estás haciendo las cosas correctas, si vos no estás caminando en forma correcta y ve que otro sí está haciendo las cosas correctas, las cosas que vos tendrías que hacer, es como para que vos sientas envidia o celo. ¿Sí o no? Cuando aparece el corazón con celo y amargura, cuando vos no estás haciendo las cosas correctas y otra persona sí está haciendo. Y está siendo agradado por eso. Y ahí aparece el celo, el rencor y todas estas cosas. Bueno, entonces esta canción es la expresión que ellas tenían. Pero en ningún momento ellos le están nombrando a David el rey. Pero Saúl ya entiende así. Versículo 8. Y se enojó Saúl en gran manera. Fíjense, David pelea para salvar a Israel. El rey tiene que velar por la protección de Israel. Ese era el propósito, el objetivo. Cuando Samuel le ungió a Saúl para rey, era para proteger al pueblo y luchar por el pueblo. Pero ahora Saúl ya no le interesa al pueblo, ya no piensa en el pueblo, solamente está viendo su posición. Por eso él se enoja. Esa es la verdad. Ustedes analicen cuando se enojan. ¿Se enojan porque realmente se dañó la voluntad de Dios? ¿O se enojan porque se dañó su orgullo? Se le dañó su ego. Ustedes analicen muy bien cuando se enojan. Y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradaron estas palabras. Y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Así ya calculó ya. No, lo único que falta es que le digan, David es nuestro rey. Eso nomás lo que falta que digan. Ese es el tono del envidioso, del codicioso, del que se siente apeligrado. Las iglesias tradicionales, siempre cuando hay un pastor líder o un pastor jefe o un pastor padre y ve que alguien está levantándose y siendo agradado por muchos, ya empiezan a tener este corazón, ¿saben? Y ya le llaman Absalón o le llaman hereje o rebelde, de todo se le llama. La verdad, existe personas con esa mentalidad de Absalón, de Coré, existen. ¿Cómo es que vos podés descubrir la persona que en un grupo quiere destruir o apartar de la verdad o un grupo, una persona que está dirigiendo con el corazón de Dios? ¿Cómo puede descubrir? Si la persona que está siendo alabada por otros está guiando con la Torah, con la Escritura, y su vida es un ejemplo, el líder o el pastor o lo que sea tiene que aceptar. Dios está manifestando su voluntad a través de esa persona. Tiene que aceptar. Y si continúa, tiene que entregar y todo la posición. Así es, la Biblia así expresa. Si vos te estás dando cuenta que vos ya no lo estás guiando más con la palabra, vos ya no estás más haciendo lo que la Biblia dice, está viviendo totalmente contrario a la palabra y Dios está manifestando personas que realmente hacen y viven, manifiestan con su vida, son ejemplos en la sociedad, entonces llegó la hora de hacer lo que Jonatán hizo, entregarle la capa, entregarle tu espada, entregarle tu cinturón, entregarle todo. Ese es el que Dios está levantando para proteger y guiar y dirigir a su pueblo. ¿Entienden, no? Pero ¿ustedes creen que los grandes líderes harán eso? Jamás, porque ellos aman esa posición. Es una guerra de posiciones, de lucha de ahí. Bueno, la Biblia nos está enseñando eso. Y desde aquel día, Saúl miró con recelo a David. Otro día, ¿qué significa con recelo? A partir de ese momento ya no le caía bien. Increíble, Saúl amaba a David. Saúl se sentía feliz con las canciones de David. Pero a partir de que él empezó a considerar, esta persona es más alabada que yo, ya le odia ya no le quiere. Hay muchas veces que nosotros vamos a tener grandes amistades con alguien, pero vemos que es mejor tratado que nosotros, o más alabado que nosotros, ya le odiamos a esa persona, ya no le queremos. Fíjense lo que dice, vamos a leer Santiago 3:16, lo que Santiago expresaba.
Santiago 3:16. Vamos a leer desde el 13 para comprender mejor. 3:13. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta con sus obras en sabia mansedumbre. El sabio y entendido no es el que se jacta de tener la verdad, se jacta de shaikwaapaoi, de tein falso, sino el que con buena conducta, con respeto le trata a los demás. Ese es sabio y entendido. Pero si tenéis celos, fíjense, amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Qué significa esto? Donde hay un celo enfermizo, porque le tratan mejor a esa persona que a mí, porque le dan todos los privilegios a esa persona que a mí. Entonces vos tenés que ver en qué vos estás fallando, qué es lo que vos no estás haciendo. Pero como uno puede mirar esas cosas, el celo enfermizo que produce, dice, contención, perturbación y toda obra perversa. A partir de ese momento, vos no podés ver tu falta, tu error, entonces empieza a manifestarse terroríficamente. Y por eso vemos que la sociedad como está. Entonces vamos a ver ahora. Saúl no puede notar su corazón, ni su obra, ni su acción. Por eso, ¿qué hay en él? Odio y rencor. Vamos a ver Proverbios 18. Proverbios 18. Versículo 6. Los labios del necio traen contienda, y su boca los azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. La Biblia está mostrando entonces la persona que no puede pensar con sabiduría empieza a actuar con palabra fea, con palabra sucia, con groserías, con acciones terribles. Y eso empezó a ocurrir en el rey Saúl. Qué terrible. Continuemos. Versículo 10. Otro día aconteció que el espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y vaticinaba en medio de su casa, desvariando, y David tocaba como los otros días, y tenía Saúl una lanza en la mano. Hay que entender bien, ¿cuándo es que este espíritu diabólico tenía fuerza sobre Saúl? Recuerden que este espíritu diabólico es enviado porque Saúl rechaza la voluntad de Dios, rechaza el plan de Dios. Ahora David estaba tocando el arpa, cantándole versos de la palabra, de la escritura, pero ahora en el corazón de Saúl, ¿hacia quién se va su odio, su rencor? Hacia David. Entonces cuando él empieza a odiarle a David, a tener celo de David, ¿ustedes creen que está escuchando lo que él está hablando? Que está captando esos versos, el Señor es nuestro pastor, el Señor es... Nada, ya no quiere saber nada, ya le odio a ese tipo. Entonces, ese espíritu diabólico nuevamente tiene fuerza. Así es la persona que cuando ya tiene odio, pero la Biblia no, Biblia, cuando hay caseima, ya no quiere escuchar nada, ya se endemonió ya. Nosotros decíamos, oye, endemoniamos. Bueno, acá Saúl, oye, endemoniama. Así se puede decir o no. Ya no puede más escuchar nada. La última esperanza que estaba teniendo era David, quien le cantaba versos, pero es tan duro, tan terrible este hombre, que empieza a tener este odio. Entonces, lastimosamente, el arpa de David, la música de David ya no funciona en Saúl. ¿Qué les parece? Es por eso que muchas veces la gente piensa, si uno se va y le habla a alguien, va a cambiar. No es así. Pastor, andale a hablarle a esa persona y va a cambiar. Si vos le hablas, va a cambiar. No es así. Nosotros no tenemos ese poder. Hay que entender ese punto. Hay que tener en cuenta eso. La Biblia dice que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Elohim, de Dios, que tiene misericordia.
Si Dios no se apiada de esa persona, no va a poder librarse de estos espíritus. La verdad depende únicamente de la voluntad de Dios. Y Dios nos dio a nosotros también la decisión. ¿Queremos seguirle o queremos rechazarle? Eso está bien claro. Y Pablo también explica, ¿no? A esa persona hay que tratarle tranquilamente nomás, por si quizás Dios le conceda que escape del lazo de Satanás. Porque estas personas están atrapadas por un lazo que se llama orgullo, envidia, codicia, necedad. Todo eso son lazos. Puede ser que escapen si hallan la gracia y la misericordia. Entonces nuestro trabajo es orar por ellos, tener paciencia por ellos y mantenernos así, como David. Vamos a ver cuál es la reacción de David ante este tipo de acto. Versículo 11. Y arrojó Saúl la lanza, diciendo: clavaré a David en la pared. Y David lo esquivó 2 veces. ¿Qué significa? Lanzó la lanza y no sé, parece que agarró otra lanza y la tiró otra vez. Porque 2 veces se esquivó. Y después, ¿qué hizo David? Versículo 12. Mas Saúl temía a David porque el Señor estaba con él y se había apartado de Saúl. No hizo nada David. No le dijo: ¿qué te pasa de rey loco? ¿Qué te pasa? ¿Me querés matar, pío? Dijo así. No, se quedó callado. Tipo, bueno, yo pienso que David habrá pensado son efectos de ese demonio. Ese demonio está trabajando fuertemente. ¿Cómo podemos enfrentar ese tipo de males? Calladamente. No maldiciéndole, no diciéndole eres un maldito, nada. Solamente: Señor, por favor, apiádate de él. No le denunció, no hizo nada. Nosotros haríamos lo mismo. Cuando alguien intenta hacernos algo, directamente: me quiso hacer eso, me dijo que soy gorda, que soy feo, que soy flaco. Directamente somos, ¿sí o no? Alguien un chiquitito me raya, hace ya cara y sema la jova. ¿Sí o no? David se mantenía. Ese es hombre sabio, entendido. ¿Entienden? Por eso no podemos simplemente maldecir a esa persona. Saúl temía a David porque el Señor estaba con él y se había apartado sola. Hay que entender que la gente que te trata mal, que te trata así, si es que vos estás viviendo delante de Dios, es porque realmente tiene miedo de Dios. Sabe que tu vida le va a desenmascarar. Una persona negativa, una persona oculta, siempre va a tener miedo de alguien que vive espiritualmente. ¿Sí? Porque pues si vos estás haciendo alguna fechoría por ahí y te descubre un hermano que es espiritual en la palabra, ahí ya fuiste, ¿no? ¿Sí? Pero si te descubre alguien que tiene tu misma línea, entonces, no, ese es mi colega, ese es mi cuate. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Que Saúl está viendo que David es un hombre de fe. David es un hombre que tiene realmente la voluntad de Dios, y a medida que pasa el tiempo va a ir descubriendo más quién es este rey realmente. Eso, se va a ir demostrando que es un rey que fue rechazado por Dios. Y la gente va a ir notando eso. La gente también nota quién realmente está viviendo delante de Dios y quién no a medida que pasa el tiempo. Tal vez las primeras impresiones no se noten. Todos estos hermanos parecen que son espirituales. Cuando alguien viene de visita, hermanos, veo que son muy espirituales, puede decirle. Pero que conviva un poco unos tiempos, va a ir dándose cuenta quién es espiritual y quién es realmente muy carnal. ¿Sí o no? El tiempo va a ir demostrando. Y generalmente esos carnales, no, esos que son muy espirituales, son muy, así les llaman. Bueno, sigamos. Falta más. David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y el Señor estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Pero todo Israel y Judá amaban a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Acá sale 2 veces la palabra, no sé si ahí también salió, prudentemente, ¿no? Sale, ¿no? David se conducía prudentemente, el 14. Prudentemente. Y viendo Saúl que
que se portaba tan prudentemente, el 15, y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. ¿Qué significa ser prudente en la Biblia? ¿En qué parte podemos ver que esa parte refleja algo importante? Y por eso yo busqué algunos textos que se relacionan para leer. Primero, Proverbios 10:13. Proverbios 10:13. Proverbios 10:13. Fíjense lo que dice ahí. Proverbios 10:13. En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de conducta. En los labios del prudente se halla sabiduría. La palabra sabiduría es temor a Dios, dice. ¿Qué es tener sabiduría? Temor a Dios. ¿Qué es tener temor a Dios? Respeto. El temor es respeto. ¿Y cómo es que voy a respetar a Dios? Siguiendo sus ordenanzas, siguiendo sus estatutos, siguiendo sus leyes. ¿Están entendiendo, no? De ahí viene todo eso. Entonces, las palabras, los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Dice, falto de cordura. Otro texto, 13:16, otra vez Proverbios, 13:16. Todo hombre prudente procede con sabiduría. Otra vez, todo hombre prudente procede. ¿Qué es procede? Actúa, se comporta, hace las cosas con sabiduría. ¿Y qué es sabiduría? Otra vez, temor a Dios. ¿Y qué es temor a Dios? Respeto. Respeto a sus leyes, su ordenanza, sus estatutos. Ser prudente es una persona que hace y vive la ley de Dios, los mandatos de Dios. Y ese era el rey David. Procede con sabiduría, dice. 16, ¿no? Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifiesta necedad. El necio a la larga se ve por su vida, por sus actos, cómo va decayendo. Parecía que estaba bien, Saúl era el gran rey, Saúl era elogiado por todo, pero a medida que pasaba el tiempo, esa necedad que Samuel le dijo, eres un necio. La necedad es como la idolatría. Se va manifestando en su vida y le va mostrando quién es realmente. Oseas capítulo 14. Oseas capítulo 14. Oseas 14:9. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos del Señor son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Los caminos del Señor son justos. Sí, dice, ¿no? Los caminos del Señor son rectos y justos, y los justos son los que hacen la voluntad de Dios. Dice, andarán por ellos, mas los rebeldes caerán por ellos. ¿Cuáles son esos caminos? Son los estatutos, decretos, la palabra dicha por Dios. Bueno, terminemos esta parte. Finalmente, versículo 15. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Pero todo Israel y Judá amaban a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Y dijo Saúl a David, he aquí yo te daré a Merat, mi hija mayor, por esposa, con tal que me seas hombre valiente y pelees las guerras del Señor. Mas Saúl se decía, no será mi mano contra él, sino que la mano de los filisteos será contra él. Entonces le propone algo Saúl a David. Quiero que vayas y pelees las guerras, vaya y metete ahí en la plena batalla y yo te voy a dar a mi hija mayor como tu esposa. Entonces el plan de Saúl, ¿cuál era? Que en la batalla David muera. Entonces nadie le va a acusar a él. Miren cómo es astuto la persona. Empieza a querer acabar con el enemigo, pero sin que nadie se dé cuenta. Así es el terrible hombre que maquina malos pensamientos.
Versículo 18. Y David respondió a Saúl: ¿quién soy yo? ¿O qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para ser yerno del rey? Él dice: yo no soy digno de ser, yo soy un hombre pobre, soy de Belén, soy una insignificante familia de Israel. Yo no soy digno de ser yerno del rey de Israel. Así se consideraba David. ¿Qué le parece? Y David, versículo 19, y sucedió que llegando el tiempo en que Merat, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por esposa a Adriel, el meolatita. Finalmente David se fue, peleó las batallas, ganó toda la guerra, tenía que ya darle Saúl, su hija mayor, a David, pero le dio a otra persona, porque no se cumplió el plan que quería. ¿Cuál era el plan que tenía Saúl sobre David? Que muera. No es que quería darle a su hija. Versículo 20, ¿qué dice ahí? Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David y le fue dicho a Saúl, lo cual le pareció bien. Misteriosamente esta hermana era la hermana de ¿cómo se llamaba? De Merat, se enamoró de David. Y eso se enteró Saúl y dice que le pareció bien esta relación. ¿Por qué? ¿Qué objetivo tenía? ¿Qué propósito tenía? Vamos a ver. Versículo 21. Y Saúl dijo: yo se la daré para que le sirva de trampa y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David: con una de las dos serás mi yerno hoy. Entonces el propósito nuevamente de darle a su hija Mical era hacerle una trampa. No era darle como esposa, sino hacerle una trampa. Vamos a ver en qué consiste esa trampa. Y mandó Saúl, versículo 22, a sus criados: hablad en secreto a David, diciéndole: he aquí el rey te ama y todos sus criados te quieren. Te quieren, bien sé pues yerno del rey. Y los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David. Y David dijo: ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de poca estima? El problema que David tenía era que para ser esposo de la hija de un hombre tan importante como Saúl, la ley, o sea, la costumbre de los hebreos era que el esposo tenía que darle, o la familia tenía que darle una dote, ¿cómo se puede decir en nuestro lenguaje? Dote, un regalo, un precio. Prácticamente le compraban, pagaba. ¿Y qué dote iba a tener David si era pobre? Y también era una garantía de que yo te voy a mantener muy bien. Soy una persona solvente. Así era antes. Antes no es que vos veniste casando más allá con la hija. No, es que le quiero. No, a ver, le quiero. La plata primero. ¿Dónde está la plata? Si sos un sohuecho, ¿cómo se decía? No, doy coy, fuera de acá. ¿Entienden ese punto? Bueno, así era anteriormente. Porque los padres tenían que asegurar el futuro de las hijas. No le van a dar con cualquier pelecho. No con cualquier hombre. Tiene que ser alguien que pueda mantenerle y tratarle bien. Entonces David, que era un hombre pobre de Belén, ¿qué le iba a poder ofrecer a Mical, la hija del rey? ¿Qué le iba a poder dar si él no tenía nada? Por eso le decía: yo soy pobre, yo no tengo las condiciones de poder servir o casarme con la hija del rey. Ahora, ¿qué le dice Saúl? Y los criados de Saúl le informaron diciendo: tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo: decid así a David: el rey no desea dote alguna, sino 100 prepucios de filisteos, para tomar venganza de los enemigos del rey. Mas Saúl pensaba hacer caer a David en mano de los filisteos. Vas a ir y vas a quitarle su prepucio. ¿Saben qué es prepucio? A los filisteos, a 100 filisteos. Claro que primero les tiene que matar, ¿no? Para quitarle. Entonces tiene que ir a hacer una guerra.
una batalla, tiene que hacer un ataque. Y cuando vos te vayas a hacer un ataque, hay probabilidades de que vos mueras ahí. ¿Me entienden? ¿No? Porque no es un ataque planeado, no es un ataque que vos vas a entrar donde ellos están. Entonces ellos pueden atraparte ahí. Entonces es algo muy peligroso. Diferente es pelear una guerra donde salen al campo y pelean ahí. ¿Me entienden? Pero cuando vos te vas allá a atacarle a ellos y tenés que matarle a 100 y todavía quitarle su prepucio, parece que es un trabajo muy difícil. Esta vez sí, David morirá, dijo Saúl. ¿Pero qué pasó? Vamos a ver. Saúl dijo, decid así a David, el rey. No deseo, ya leímos esa parte, ¿no? 26. Y cuando sus criados declararon a David estas palabras, le pareció bien a David ser yerno del rey, y como el plazo aún no se había cumplido, se levantó David y partió con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos, y trajo David los prepucios de ellos, y los entregaron todos al rey para que él fuese hecho yerno del rey. Y Saúl le dio a su hija Mical por esposa. Quedó sorprendido Saúl. Le pidió 100 nomás. ¿Y cuánto le trajo David? 200. Le mostró, yo tengo más capacidad de lo que vos crees. Entonces imagínense, si David logró derrotar en una batalla a 200 filisteos y sacarle su prepucio, quiere decir que él es invencible. Eso es lo que está entendiendo Saúl. Este hombre no tiene quien le derrote. Ahí tenía más miedo Saúl. Ahora sí que estoy con miedo. Versículo 28. Pero Saúl, viendo y considerando que el Señor estaba con David y que su hija Mical lo amaba, ¿qué dice ahí? Temió aún más a David. Y fue Saúl enemigo de David todos los días. Al ver que Dios trabajaba en la vida de David grandemente, le odió más. ¿Qué creen ustedes? ¿Que la gente, porque nosotros servimos a Dios, nos ama? Ustedes saben que yo me he dado cuenta de eso. Mientras más vos le querés servir a Dios, más te haces enemigo de la gente. Mando ya de 20, ella se cuela. Ella se. Qué raro, ¿no? Si vos sos un pandillero, un patotero, un caullo, la gente te quiere, no es un amigazo. Con él se puede compartir, él farrea con nosotros, él trasnocha con nosotros, cuate. ¿Sí? La familia te quiere, todos te quieren. Pero si vos sos alguien que busca a Dios, vivir para Dios, enseñar la palabra de Dios, tratar de caminarte conforme a la voluntad de Dios, todos te odian, todos te menosprecian. Qué extraño el mundo en que vivimos, ¿no le parece raro? Sin pensar empezar a quedarte como atrapado. Y acá David va a empezar a quedarse como atrapado. Él estaba caminando, él solo hacía la voluntad de Dios y va a empezar a tener problemas. Él solo manifestaba la fe en su vida y se encaminaba prudentemente. No le robaba a nadie, no hacía daño a nadie. Ustedes saben que un empleado que no se une en el grupo de los que robamos a la empresa, ya no le quieren, ¿no? No se une en el grupo de los que hablamos mal del jefe, ya no es querido. No se une a la huelga, no se une al paro, no se une. Es una persona maltratada. Cuando no vale. Vos te caminás prudentemente, te conformás con tu salario. Si el Señor permite un aumento, bueno, gracias Señor. Pero si no permite, vaya y pota. Si con ese salario puedo comer y a vivir, bueno, es porque Dios me está dando. Así es. Nuestro salario no viene del gobierno, ni de Nicanor, ni de Carter, ni de Lugo. Viene de Dios. Así es la verdad. El obrero es digno de su salario. Nosotros recibimos lo que Dios cree conveniente para nuestra vida. Cuando vea que somos realmente merecedores de más, nos va a dar más. Cuando crea que esto que está recibiendo es lo que necesita para vivir, bueno, eso nos va a dar. Si con eso yo me conformo y digo que soy feliz, voy a ser feliz. Amén. Bueno, David se conformaba con lo que tenía. Él nunca buscaba la posición de rey, nunca buscaba ser más que otro. Solamente hacía lo que Dios quería y Dios le iba dando las cosas. Pero Saúl quería más,
quería apoderarse, no quería soltar nada. Dios le iba quitando todo. Hoy pe apaso, o mondojó supe, pe hoy ese. Y cuando salían los príncipes, versículo 30, y los filisteos a la batalla, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl y era su nombre muy estimado, porque Dios estaba con él. Ustedes tienen que tener la voluntad de Dios en su corazón y Dios no le va a abandonar nunca. Amén. Bueno, hoy hasta aquí vamos. Esto fue Palabra de Vida Eterna, con el estudio del primer libro de Samuel. Para cualquier consulta, 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto. ליבי ותודתי אליך איך חיי